Muy bien. En la sección del día domingo, el tema es el hombre vestido de oro. Esto significa que en aquel entonces, cuando estaba la iglesia primitiva, en el tiempo del apóstol Santiago, habían algunos conflictos entre algunos hermanos, miembros de iglesia o líderes de la iglesia, que tenían una costumbre de hacer acepción de personas. Hacer acepción de personas es hacer preferencia o hacer una diferencia entre una persona, una raza, una posición social, académica, intelectual y aún financiera. Dice aquí Santiago capítulo 2 del versículo del 1 al 4, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Oiga bien, nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin hacer diferencias o preferencias de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un hombre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado a aquel que la ropa espléndida, y le decís: siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de los pies. O sea, las personas que estaban menos favorecidas, podríamos decir financieramente, eran discriminadas, eran separadas, bueno, la palabra es correcta, discriminadas. Y aquellas personas que estaban en una posición financiera, que llegaban a la iglesia vestidos de oro, con anillo y con ropa espléndida, les decían: vente aquí adelante, al mejor puesto. Oiga, esto realmente era un problema en los tiempos del apóstol Santiago. ¿Será así ahora? ¿Será que hay muchas veces diferencias o preferencias por tu nivel social, académico, intelectual, religioso? Oiga, debe de ser bien interesante. Ahora, lo interesante de todo esto aquí, que la palabra griega que se refiere para congregación o asamblea, en el versículo 2 es sunagoge o sinagoge. Es una referencia temprana a un culto de adoración judeocristiano. Muchas veces estos se celebraban en casas particulares. O sea, imagínese usted llegar a la casa del hermano y que el hermano le diga: mire, hermano, siéntese allí en el suelo. Y no, esa persona que se siente allí en el sofá, en el mejor asiento. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo al ser discriminado de esa manera? Eso realmente es triste. Pero en la casa de Dios, con aquellos que se supone están adorando a Dios, que es el creador de ricos y pobres, oiga, eso está tremendo. Algunos parece que algunos de ellos lo hacían para ganar reputación, para ganar cierto privilegio, cierto prestigio dentro de la sociedad donde apenas nacía la iglesia. Y esto tenían que ellos que retribuirlo, o sea, tenían que pagar de regreso estas adulaciones o esta manera de conducirse al tratar a otras personas con alguna preferencia. Escuchen lo que dice la lección. Se esperaba que quienes tenían riqueza, educación o influencia política usaran esa ventaja para fortalecer su reputación y beneficiar a sus intereses personales. Oiga bien, alguna vez, no, ahí viene el licenciado, ahí viene el doctor, ahí viene bueno, qué decirle, por decir algo de manera académica, ahí viene el rico del pueblo, por decir algo, ¿no? Entonces, esto le daba reputación o cierto crédito al líder de aquella congregación. Imagínese usted invitaba a la campaña al alcalde de la ciudad. Es que, mire, el problema no es aquí qué posición ocupa aquel hombre. El problema aquí es la discriminación con el que está en menor posición. Esto es interesante. Esto tenían que pagarlo, retribuirlo los que hacían estas cosas. La bondad se pagaba con lealtad y la generosidad con aprecio público. Las personas de clase alta que asistían a los cultos cristianos esperaban un tratamiento de privilegio. Ignorar estas expectativas había traído desgracia a la iglesia. Dejar de ser políticamente correcto era una ofensa y una causa de división. Claro, ¿cómo no va a causar división? El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Por qué? Porque ellos discriminaban al Señor Jesús, porque Él comía con los publicanos y con los pecadores. Y Jesús le dijo: ¡ay de vosotros, que amáis las primeras filas o las primeras sillas en la sinagoga y la salutación en las plazas! Hay gente que anda buscando favores, que los pongan en lugar de eminencia, porque tienen un doctorado, una licenciatura, porque tienen qué sé yo, algún título. Hermanos, para Dios
todos somos iguales, independientemente del estatus social, financiero, intelectual. Para Dios todos somos pecadores. El rico es pecador, el pobre es pecador. Oiga bien, no estoy diciendo que es pecado ser rico, no estoy diciendo que es pecado ser pobre. No hay nada de malo en ser rico o ser pobre. Aquí el problema era la discriminación, lo que era una manera de diferenciar y de preferir a los que estaban vestidos de oro o los que tenían ropa espléndida. Así es que, leo literalmente, la forma en que tratamos a las personas que son diferentes a nosotros, tanto en riqueza como en edad, educación, convicciones religiosas. Oiga, usted podría tratar de manera discriminativa a otro cristiano y usted puede aplicar el versículo, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, no le ha amanecido, está en tiniebla, está en oscuridad. Usted está discriminando de esa manera. ¿Qué clase de Dios es su Dios? ¿Qué clase de Dios es mi Dios? La misericordia triunfa sobre el juicio. Tendemos a mostrar más respeto a quienes percibimos que están sobre nosotros en una escala social y a respetar menos a quienes están por debajo de nosotros. Es necesario aceptar. La Biblia dice, hablando de esto, dice que de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, se agrada el Señor. Todo aquel que es pecador reconoce su necesidad de Dios y viene al Señor Jesucristo, entonces recibe misericordia. Si es rico, si es pobre, no importa. Para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie y tú y yo no tenemos por qué discriminar. Vestirse de oro para mí sería vestirse de fe, porque el oro es como la fe, de tal manera que el que tiene oro no es nada mejor que yo si yo tengo fe, o si es mejor que tú si tú tienes fe. El que tiene riquezas, tú tienes las riquezas de Cristo. Las riquezas que tú tienes son superiores a la riqueza de los ricos. Por lo tanto, nadie es grande, nadie es chico, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es lucha de clases.